Muy buenos días, bienvenidos a la plataforma Amor Quizana. Una vez más estamos aquí para leer la lección del día. Gracias Padre Altísimo, que ponemos esta sesión en manos del Espíritu Santo para que sane nuestra mente y la de toda la filiación. Damos comienzo hacia la lección número 66. Adelante Gisela cuando quieras. Lección 66. Mi función y mi felicidad son una. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada uno se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. Párrafo 2. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. También batalla con él constantemente con respecto a qué es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función. Él sabe qué es tu felicidad. Párrafo 3. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función. No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de que podemos descubrir lo que ésta es. Párrafo 4. El propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son, de hecho, lo mismo. Dios te da únicamente felicidad, por lo tanto la función que Él te dio tiene que ser la felicidad, aunque parezca ser otra cosa. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. Párrafo 5. Comienza la sesión de práctica de 10 o 15 minutos reflexionando acerca de estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Trata de ver la lógica en esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría ser falsa la conclusión. Reflexionemos, entonces, por un rato sobre estas premisas según practicamos. Párrafo 6. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto, desde luego, podría ser falso. Pero para que fuese falso sería preciso definir a Dios como algo que Él no es. El amor no puede dispensar maldad, y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene, ni puede tener lo que Él no es. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado.
Y esa es la definición que crees acerca de él si no aceptas la primera premisa. Séptimo párrafo. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. La otra es la morada del Espíritu Santo, donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías, y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Octavo párrafo. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Mas, ¿qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? 9. Piensa en esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy. Piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sentiste feliz? ¿Te brindaron paz? Hoy necesitamos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en nada que el ego jamás propusiera. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. Párrafo 10. ¿Prestarás oídos a la locura o bien oirás la verdad? Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos estar de acuerdo con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo coincide con nosotros al respecto. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo y de lo que es diferente como diferente. A un lado están las ilusiones, al otro la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. Párrafo 11, el último. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas si las llevas a cabo 2 veces por hora, sugerimos las siguientes formas de aplicación. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. No te tomará más de 1 minuto y probablemente menos repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Entramos directamente con la lección de ayer y esta en un... Si las lecciones siempre fueron prácticas, ahora digamos que no solamente presentarlas como medio y herramienta nos conduce a un lugar, a una alternativa que tengo al miedo. Esto es muy concreto. Si coincidimos que las primeras lecciones ya nos estaban advirtiendo, miren, estaba pensando un poquito, quizás mañana, si ustedes tienen ganas, obviamente, si están de acuerdo, podríamos leer, refrescar, si ustedes quieren, la introducción al libro de ejercicios. Yo lo hice ayer
Y es verdaderamente fantástico. Claro, son 66 lecciones que han pasado. Aquellas recomendaciones van a ver cómo siguen en plena vigencia. Hoy tenemos y se nos está presentando una... Se propone desde lo escrito, desde lo explicitado, una herramienta muy práctica. Ayer en viaje de retorno fue muy interesante la sesión de preguntas y respuestas porque siempre girábamos en torno a algo, ¿no? Que es un poco la presentación abstracta o metafísica de los principios de un curso de milagros y la insistencia en recalar en ellos. Sí, por supuesto, está muy bien. Por ejemplo, Dios es la única verdad. Solo el amor es real. Es lo que decimos siempre, ¿no? Sí. Pues nadie está en desacuerdo con ello. Ahora, resulta ser que esto, según yo, obviamente, el único escenario que se me presenta a mí con absoluta generosidad por parte de Dios y la voz que habla por Dios, que es el Espíritu Santo, es el mundo. ¿De dónde otro lugar yo podría obtener? ¿De qué fuente podría abrevar? En primer lugar, para haber elegido experimentarme separado, que es lo que estoy experimentando, la separación. En algún momento cruzó por mi mente la idea de que permanecer unido a mi padre, bueno, sería interesante experimentarme como mi propio creador y crear mi propio mundo. Y para eso, en el mismo instante en que nació este pensamiento, tuve que crear un mundo, y ese mundo es un vallado, es una defensa contra Dios. Sí, acordamos con esto. Ahora, la experiencia, la vida como la vida me vive, aunque el ego patalee, se resista y pretenda ponerle los colores que él quiere, los acentos que él quiere, los enemigos que él quiere, los placeres que él quiere, los intereses que él quiere, no puede hacerlo. Esto no es posible, además no es real, es ilusorio. Entonces, si nosotros quedamos pegados en escudriñando las ideas que nos presenta el libro, en tanto que únicamente postulados, vamos a detenernos ahí, vamos a quedarnos ahí. Y será de muy difícil implementación en nuestra práctica. Porque de nuevo, yo coincido, claro, vamos con los enfoques Advaita, esto, bien, ¿y qué pasa cuando estoy en un grupo de WhatsApp y uno de los hermanitos decide abiertamente confrontar? Si ustedes se ponen a pensar, cuando el ego se quiere hacer cargo de la situación, solamente puede proyectar más sombra, solamente puede proyectar más disgusto, porque está intentando corregir la forma desde el miedo. De nuevo, es una excelente oportunidad de perdón. Y estas dos lecciones últimas que acabamos de leer lo están diciendo. Miren, qué cosa tan sencilla, y con esto termino. Mi función y mi felicidad son lo mismo. Dios lo único que quiere es que yo sea feliz. Mi destino es la dicha, mi felicidad es la dicha, mi estado es la felicidad. Y felicidad lo entiendo yo como libertad, sin ningún tipo de amarras, sin ningún tipo de condicionamientos. Ayer nos decía Jesús, ¿no? Compromiso total, no un poquito de compromiso, compromiso total, libertad total, felicidad total. La propuesta está hecha. Las escucho, mis hermanos. Entonces, siguiendo con lo que decís, Juki, esto es netamente en el primer párrafo nada más, ¿no? Es práctica, nos está diciendo que es práctica y que desempeñar nuestra función y alcanzar la felicidad es la misma, es lo mismo, porque uno dice, ¿por qué es lo mismo? Y entendí, o sea, llegué a este punto de decir que nuestra función es la causa, ¿no? Y el efecto es nuestra felicidad.
O sea, perdonar sería la causa y como consecuencia o el efecto la felicidad. Y se hace a través de elegir al Maestro Maestro Jesús, al Espíritu Santo, para cumplir esa función. Sí, lo que está claro es que la causa es Dios, siempre. Sí. La verdad es la causa. Luego los efectos se derivan de eso. Sí. Esta me parece una lección extraordinaria porque Sí. no solamente es netamente práctica, porque si alguna vez hemos tenido un perdón genuino, hemos experimentado que eso da dicha. Y frente a eso no hay argumento posible, frente a la experiencia misma. Pero además tiene una lógica contundente, o sea, por donde quieras verlo, es así, no podemos negarnos a que esto es así, porque no hay argumento posible ni lógico para demostrar lo contrario de lo que dice la lección. Sin embargo, en nuestro sueño muchas veces decimos, pero cuando nació mi nietito yo me sentí la persona más feliz del mundo, o cuando mi hijo se recibió de abogado yo toqué el cielo con las manos. ¿Cómo darnos cuenta que esa es parte de lo que el ego nos propone? El ego nos da una ilusión de felicidad, que parece felicidad, pero ¿por qué no es la felicidad que nos propone Dios, que nos da a través, y nos da un medio para lograrlo, el perdón, cumplir nuestra función? Porque esa felicidad es temporal. Por más que estemos, nuestra felicidad porque nació el nietito dure un montón, en algún momento el nietito va a tener fiebre, le va a ir mal en la escuela, se va a rebelar contra los padres, algo va a pasar, porque la dualidad funciona así en el mundo, es inevitable. El bien y el mal, lo lindo y lo feo, la salud y la enfermedad. Entonces, comprender que no es que no vamos a tener momentos de satisfacción en el mundo, pero esa no es la dicha que nos propone, que nos ofrece Dios, y que la logramos a través de cumplir nuestra función, que es perdonar. Me parece una lección extraordinaria. Y cómo apunta la lógica, esa lógica aristotélica de la que siempre habla Oscar, ¿no? Cómo apunta la lógica, nos enseña por opuestos. Si Dios no nos da felicidad, entonces sería malvado. Y vos lo acabas de decir, Dios es la felicidad, Dios es amor, tanto no tiene lógica, su opuesto no tiene lógica. Entonces hay que mantener la mirada en la verdad, y hay que sostenerse en la verdad, porque fácilmente cuando aparece la ilusión de felicidad podemos confundirnos muy fácilmente. Es una lección maravillosa que vale la pena que hoy le prestemos atención y la hagamos tal cual nos lo pide Jesús. Gracias. Gracias, amada, claro, coincido en todo. Coincido en todo. Y ayer que me propuse poner un alarma, un recordatorio para poder hacer las sesiones de entrenamiento más largas, bueno, no lo hice y me olvidé. Entonces, claro, ante esto tengo dos posiciones. Utilizar un lenguaje justificativo siempre para mí mismo, obviamente. Bueno, pero estuviste en fútbol, porque sí, la verdad, paso mi día dedicado a un curso de milagros. Siempre hago otras cosas, pero en paralelo con eso, trabajo todo el día en las plataformas y además entreno. Así que las formas podemos dejarla de lado. Pudiera que esté secando la ropa, lavándola, secando, cocinando o estando acá con ustedes o en una sesión más tarde, no importa. Lo importante es que yo estoy ahí practicando. Pero me olvidé de algo central, que fue poner la alarma para hacer la práctica larga. Me acordé ahí cuando estábamos terminando viaje de retorno y antes de dormir, y ya está. Está totalmente difuminado en mi mente. Ahora bien, ante esto yo puedo tomar la decisión de autocastigarme, flagelarme, desmotivarme y fatigarme, o proponerme nuevamente hoy. Fíjense, estamos y como decías vos, Elida, su carácter netamente práctico y lógico, inapelable. Estamos en plena práctica y eso es lo que importa. Eso es lo que verdaderamente importa. Wow, no va a salir perfecto. Ojalá salga.
¿Por qué y a dónde quiero ir? Porque mi felicidad es un estado y puede ser logrado y conseguido y habitarme desde ese lugar. Ese lugar en realidad es mi auténtico estado de ser. El ser, a secas, el ser es todo y está dentro de mí. Y entonces, una vez instalado, aparecerá mi visión del mundo, mi película y mi sueño como una opción y una alternativa a esto. Y ayer veía una clase de Ítzaro muy preciosa. No me acuerdo ahora el título, la puse en el grupo. Lourdes me preguntó quién era Ítzaro. Y ahí Ítzaro planteaba esto, ¿no? Y de nuevo es Ken Wapnick nos da una mano inmensa en esto. El sueño, yo puedo evitar el sueño cuando mi mente está sana. De momento ignoramos cómo es esto, podemos tener atisbos, pero con una mente sana, yo voy a evitar sin ningún tipo de problema el mundo, decía Ítzaro, ¿no? Ya carece de interés qué cosa haga. No tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia. Da lo mismo que esté disfrutando de una película en el cine o que esté en el medio de un accidente de tránsito en el centro. Aparecen muy contrastantes y una parece agradable y la otra desagradable. Esto es Maya, esto es la dualidad y este es el juego de la ilusión. Porque todo es el sueño. Todo es sueño, sea como se dé. No. Acá felicidad ha dejado de ser lo agradable, entre comillas, que aparece en la mente, que es una clasificación mía. Se deriva una felicidad que es auténtica, porque es inamovible. Y esto es lo interesante de la práctica. La práctica nos está llevando a ese lugar. Que aparezca como el mundo como alternativa. No me tengo que complicar con el mundo, no me tengo que pelear con el mundo, no me tengo que pelear con los grupos de WhatsApp, no me tengo que pelear con quien expresa una opinión contraria al dogma que a mí me simpatiza. No pasa nada, es todo sueño, de nuevo. Así es. Y estaba pensando algo que me quedó pendiente decir ayer con respecto a las funciones, porque claro, Jesús es tan contundente, tu única función es la que Dios te dio. Y uno se pregunta, y como decía ayer Gisela, todas las cosas que yo tengo que hacer en el mundo, y nos aparece una agenda tan extensa que no sabemos dónde meter la lección del día, porque no nos quedan ni 5 minutos libres. Y recuerdo que Jesús dice, creo que en el texto dice, entrégame tu mente y yo me haré cargo de tu comportamiento. Es decir, cuando hacemos eso, que no digo que sea fácil hacerlo, pero esa es la propuesta, Jesús se hace cargo de nuestras aparentes funciones en el mundo. Y la sensación que aparece cuando realmente lo logramos, aunque sea en una pequeña escala, es que las cosas, nuestras funciones en el mundo se acomodan, todo fluye, es fácil. De pronto nos queda tiempo para nuestra práctica. Esto es extraordinario y requiere de nuestra parte una entrega y una confianza absoluta, porque pues, ¿cómo le voy a entrar a Jesús hasta que cuidar a mi bebé recién nacido, a mi nietito que me lo dejó mi hija, mi trabajo, que tengo un trabajo de sumamente responsabilidad? Es decir, claro, yo, ego, sé más que Jesús cómo se tienen que hacer las cosas. Es decir, nos damos cuenta de cómo opera el ego en nuestra mente. Y yo ayer tuve un día fatal, porque realmente le di el mando al ego, pero también Jesús nos enseña por oposición. Porque esta mañana me desperté dándome cuenta y dije, ¿esto quiero? ¿Esto quiero? Porque esto es patético. La desdicha absoluta, el malestar, solo por tener razón, es absurdo. Es decir, lo tomé como una lección, un aprendizaje absoluto. Y me di cuenta que este día de malestar, de darle el mando al ego, me sirvió mucho para darme cuenta una vez más. No sé cuántas veces más tendré que pasar por esto, pero ayer fue una de ellas. Esto no lo quiero para mí. Si lo que tengo que hacer es decir estoy equivocada,
no tengo razón, no me interesa tener razón. Si quiero pasar por alto las tonteras del ego, vale la pena. Por lo menos elegí verlo de esta manera, porque la otra es culparme. Y tampoco quiero eso. Bien, gracias. Agregando a lo que decía Elida, que por eso cómo nos cuesta, y bueno, y acá nos recuerda que es práctica, práctica y práctica, ¿no, Elida? Que decías de entregar nuestra mente a Jesús para que organice nuestra agenda, ¿no? Y esa entrega que hacemos al despertar, decir, Espíritu Santo, que sea y suceda según tu voluntad, que vos me indiques qué decir, con quién hablar, cómo hacer, que en la mayoría de las veces, a mí me pasa, uno se levanta y empieza, que la hora, que el cosa, que acá, que allá, y nos acordamos al mediodía de entregar el día al Espíritu Santo. Pero qué importante es que nos damos cuenta, ¿no? De que no queremos tener la razón. Nada más. Gracias, mi santo. Y sobre todo saber que cuando yo le pido al Espíritu Santo que haga esta asistencia, no es que ipso facto voy a dejar de padecer lo que padezco siempre, o estar expuesto a la experiencia que me está brindando mi sistema de creencias. Es sí saber que lo puedo hacer un bollo, como decía Elida, esto quiero, lo puedo hacer un bollo, dejarlo de lado, experimentar lo que tenga que experimentar, porque la experimentación de esa emoción sí que no se desvanece de un día para otro, está, pero ahora lo bueno, lo importante, es que habita como una forma energética y la reconozco como tal. Ya no le concedo ese carácter de monstruo, de demonio, de una cosa tan parecida a un exorcismo cuando uno tiene un ataque de rabia, ¿no? O empiezan a emerger todos los odios y los deseos de asesinar del subconsciente. Este es todo un trabajo, porque primero emergen, yo no sé cómo reaccionar, y mi primera reacción, es decir, involuntario, reviento en contra del mundo y salgo con los tapones de punta. Luego comienza a producirse una transformación en mí a partir del entrenamiento que me permite simplemente observarlo. Y luego dejarlo desprovisto de etiquetas. Y eso ya puede ser experimentado como la felicidad. Porque bueno, está ahí, sí, molesta, sí, estoy incómodo. Reconozco mis ganas de acogotar a alguien, pero también puedo, de hecho tengo que hacerlo, es mi deber, y en esto consiste el entrenamiento, en saber que está ahí, pero que acogotar a nadie no es ninguna solución, y que reprimirme y castigarme a mí por haber tenido esa intención, tampoco ofrece ningún tipo de solución. ¿Cuál es la solución? Tomarme de la mano de Jesús y decirle, ayúdame a verlo a esto como un chiste. Como decía Elida, es patético, es chistoso, es una locura, una demencia, que lo que está ocurriendo en mi mente se deba a algo que está pasando afuera. Y que la única salida que tengo es culpar a mi hermano, cargarlo, ponerle, no sé, un traje de muñeco Michelin de cosas oscuras y densas. Ahí está la labor, ahí le estoy permitiendo al Espíritu Santo, ahora sí, ahora que lo veo y que opto por ello, por favor, no sé cómo, pero yo ahora sí deseo, bueno, me someto a la experiencia de esta zozobra, pero yo ya sé que es solo eso, energía, que se gestó ahí en algún momento porque habría un juicio respecto de lo que sé. Elida amada, que tengas una clase de yoga estupenda, que cada uno de nosotros tenga un día maravilloso, siempre de la mano del Espíritu Santo y de Jesús. Damos así por concluida la lección número 66. Será hasta mañana. Namaste. Hasta mañana y bendecido día para todos. Hasta mañana, bendecida jornada para todas, a todos.
Hasta mañana, hermanos.